Un hombre de unos 55 años cuenta una historia escalofriante sobre algo que le tocó vivir o que incluso él provocó cuando era adolescente. Dice que en aquellos años salía a diario con un amigo en la época de vacaciones. Todo el día se la pasaban juntos, caminando por los sitios cercanos a su casa y descubriendo cosas en la ciudad. En una ocasión, la mamá de su amigo les dijo que no se acercaran al hospital abandonado que se encontraba a unas 10 cuadras de ahí. Les dijo que mucha gente había escuchado cosas horribles, pero la advertencia era porque unos meses antes una joven había entrado al hospital y nunca había salido. Primero se hablaba de un posible crimen, pero había testigos de que nadie había entrado, excepto la joven, y por tanto no podían explicarse el por qué no había salido. En palabras del hombre que narra esta historia, siendo adolescentes y al recibir esta advertencia, lo primero que hicieron fue lo contrario a lo que la mamá de su amigo les había pedido. Así, la tarde siguiente se encaminaron al hospital. Cuando llegaron, vieron que efectivamente el edificio era un lugar que automáticamente rechazaba cualquier visita. Se requería de mucha valentía para entrar ahí porque el aspecto era muy desagradable. Finalmente, retándose el uno al otro, decidieron entrar. Pasados unos 4 o 5 minutos, no había ocurrido nada. Ya ambos estaban tranquilos y riéndose de las leyendas urbanas que se contaban sobre ese lugar. Lo que sí habían notado es que los aromas de ese lugar eran penetrantes y en su mayoría desagradables. Dentro del relajamiento que comenzaban a sentir, también empezaron a bromear, gritando nombres al azar para ver si recibían respuesta. Uno de ellos recordó la historia que les habían contado, pero no sabían el nombre de la joven que había desaparecido, así que solo comenzaron a gritar: "Niña, niña, ¿estás ahí?", y tampoco hubo respuesta. Claro que durante esos minutos solamente habían caminado por la planta baja. Decidieron subir y ahí fue donde la situación comenzó a cambiar. Ascendieron por un par de escaleras anchas y cuando estaban a unos 3 escalones de llegar al primer piso, empezaron a escuchar gritos, gemidos, quejidos que provenían de diferentes puntos del hospital. Empezaron a sentirse muy nerviosos, pero ambos decidieron seguir adelante. Se asomaban en cada puerta que estaba cerrada, pero no se veía nada, y siempre los sonidos que estaban escuchando se percibían lejos. Si ellos estaban en el ala este, entonces era por el lado oeste en donde se escuchaban, y viceversa. Los aromas no habían cambiado, pero el estado de ánimo de los jóvenes sí. Ya estaban muy nerviosos, así decidieron salir de ahí. Cuando estaban cerca de la escalera, 2 eventos llamaron su atención. Por un lado, todos los sonidos dejaron de escucharse, y el otro es que estos fueron sustituidos por un llanto muy sentido. Ahora sí, se quedaron helados de terror, pero la curiosidad pudo más, ya que en esta ocasión el llanto se escuchaba muy cerca de ellos. Lograron ubicarlo y caminaron hacia la habitación desde la cual salía ese llanto. Sin abrir la puerta, se asomaron por el cuadro de cristal que tenía esta, esperando nuevamente ver un cuarto vacío, pero les impactó al ver a una joven que estaba sentada, recargada en la pared en el rincón contrario a la puerta. Traía puesta la bata típica de los hospitales y no podían verle la cara porque la tenía recargada en las rodillas, sobre las cuales lloraba desconsoladamente. Llegado al punto de este relato, el hombre que platica la historia comienza a ponerse nervioso, pero continúa. Dice que su amigo, en una especie de broma, pateó la puerta para ver si había reacción de la joven, pero no fue así. Con la puerta abierta por completo,
Los dos adolescentes contemplaban a la joven sin decir nada. Se miraron el uno al otro y su amigo le sonrió como retándolo a entrar. El narrador dice que en ese momento sentía los pies de plomo y que no podía moverse de ahí. Su amigo, en cambio, tomando la situación como algo gracioso, entró a la habitación, se paró enfrente de la joven y se puso en cuclillas, pidiéndole que se calmara. Repentinamente, la joven dejó de llorar, pero no levantó la cabeza. Entonces, el amigo del que narra le miró a él con cara de triunfo y después se volvió a la joven. Ella finalmente levantó la cara y todavía con sollozos le dijo: «Gracias por venir, aunque yo no quería hacerte esto». En ese momento, la joven puso las dos manos en la cabeza del amigo y hasta ahí es donde vio el narrador, ya que echó a correr presa del terror. Al día siguiente, todavía sin dar mayores explicaciones a sus papás y sin haberse atrevido a contactar a su amigo para ver cómo había regresado, vio algo en la calle que todavía lo impactó más. Caminaba distraídamente y repasando por milésima ocasión todo lo que había ocurrido, cuando frente a él vio a la joven que habían encontrado en el hospital y ella también caminaba como si nada. La detuvo y le explicó quién era y dónde la había encontrado. Ella, desconcertada, le dijo que lo último que recordaba antes de la noche anterior es que había entrado a ese hospital, pero que después todo estaba en negro. El joven insistió para saber qué había pasado con su amigo, pero ella repetía que no recordaba nada. Entonces, finalmente, él se llenó de valentía, corrió hacia el hospital y entró. Nuevamente, en la planta baja no se escuchaba nada. Ahora el nombre que comenzó a repetir una y otra vez era el de su amigo. Armándose de valor, subió las escaleras y los sonidos fantasmales que él y su amigo habían escuchado un día antes comenzaron a reproducirse. Él sabía hacia cuál habitación tenía que caminar. Estando a unos pasos de esta, otra vez los sonidos se detuvieron y el llanto comenzó. Sin dudarlo, reconoció el llanto de su amigo. Se asomó por el cristal de la puerta y antes de que pudiera abrir, el amigo dejó de llorar y sin levantar la vista comenzó a decir su nombre. Una y otra vez decía su nombre y le pedía que lo ayudara. Aquí el hombre de 55 años, mientras narra esta aterradora experiencia, se detiene, la gente le pregunta qué fue lo que ocurrió y él, con vergüenza, dice que no se atrevió a ayudar a su amigo, que nuevamente echó a correr hacia afuera, que fue a platicar con los papás de su amigo, pero que ya no quiso saber cuál fue la suerte del joven que quedó atrapado en el hospital.